Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Marco Vega, soy el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de las Américas y quiero darles la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad en la que estamos inaugurando las actividades académicas de la facultad, una tradición que no hemos querido perder a pesar de la contingencia. Así es que hemos decidido a nivel nacional de poder realizar esta actividad. Quiero saludar especialmente a las autoridades universitarias que se encuentran conectadas, a nuestros estudiantes, a nuestros académicos y por supuesto a nuestra invitada el día de hoy, la destacada abogada Soledad Recabarren, a quien después haré una breve presentación con mayor detalle, pero que nos ofrecerá una conferencia que lleva por título ¿Cómo apoyar a las pymes post pandemia? La necesidad de un marco legal y tributario más razonable, favorable. Yo sé que muchos de ustedes, de los asistentes, ya quieren escuchar esta presentación, pero como es costumbre y como es habitual, quisiera decir algunas palabras también para quienes no nos conocen tanto acerca de nuestra facultad. El decano habitualmente inicia las actividades académicas de la facultad haciendo un recuento de las actividades que han ocurrido durante el año. Yo, en atención al formato en que nos encontramos hoy día, voy a concentrarme simplemente en decir algunas de las principales novedades o de los principales avances que hemos tenido en este año, sin abstraernos de la contingencia y siendo muy breve para poder dar pronto paso a la conferencia de nuestra invitada. Nuestra docencia, al igual que todas nuestras actividades, han debido adaptarse a este nuevo desafío y creo que lo hemos hecho bien, con el gran compromiso de nuestros docentes y estudiantes que han mostrado una resiliencia y flexibilidad, yo diría, muy grande para adaptarse a estos cambios. Sabemos que aún tenemos mucho que mejorar, pero los resultados de las encuestas que hemos tomado y de los mensajes de nuestros estudiantes por nuestras redes sociales nos muestran que lo hemos hecho bien y que nos hemos sabido adaptar a este desafío. Mis sinceros agradecimientos a todos nuestros profesores, a todos nuestros docentes y a todos nuestros estudiantes, tanto de la sede de Concepción como la sede de Viña del Mar y en Santiago, a la sede de La Florida, a la sede de Maipú, Providencia y Santiago Centro, porque en cada uno de estos lugares, en cada uno de estos rincones ha habido un profesor que ha sido capaz de innovar, que se ha atrevido a salir de su esfera de confort y un grupo de estudiantes resilientes, interesados en aprender, que han aprendido también a adaptarse a un formato y sobre todo aquellos estudiantes de primer año que muchas veces tenían otras expectativas de lo que era su ingreso al mundo universitario, pero que han sabido también ponerle el hombro a esta situación y entender que es una situación transitoria y en la cual estamos todos involucrados y que esperamos muy pronto, como se lo he dicho en otras oportunidades, volver a estar juntos en un aula de clase, en un formato un poco más tradicional, pero sin olvidar las experiencias que hemos recogido de este proceso. Yo creo que también es una etapa en la que hemos aprendido mucho institucionalmente y como facultad. Si bien nuestro foco ha estado en la docencia, no hemos querido olvidar la contingencia sanitaria y que debe ser siempre, sin duda, el foco del esfuerzo de nuestro país y también de todas nuestras capacidades. Y hemos querido estar presentes como facultad, aportando en el apoyo que se le debe brindar a los sectores más vulnerables y a aquellas personas que lo están pasando más mal. Hemos realizado múltiples conferencias con expertos, abiertas a la comunidad, con muy buena participación, en materias tales como el dilema ético sobre la última cama, la ley de insolvencia y reemprendimiento, la modernización del Estado post pandemia, la protección de los derechos de las personas mayores, la ley de protección al empleo, entre otras. Son todos temas muy sensibles y respecto de los cuales hemos tenido una muy buena participación de los grupos incumbentes y que han podido encontrar ahí algunos elementos que a lo mejor le han servido el día de mañana para afrontar mejor esta situación. También hemos abierto nuestra clínica jurídica a causas de violencia intrafamiliar, como también lo hicimos durante el estallido social para recibir denuncias de vulneración de derechos. También hemos trabajado con la Defensoría de las Personas Mayores en seminarios y en un convenio de asesoría para tramitar denuncias por violencia hacia las personas mayores. Hemos desarrollado iniciativas también de apoyo a las pymes a través de nuestra clínica jurídica y de nuestros profesores, sumándonos al trabajo que hacen otras facultades. Especialmente también destacamos
el trabajo que desarrolla la Facultad de Ingeniería y Negocios y la Escuela de Construcción, con quien hemos formado muy buenas alianzas para apoyar a los emprendedores. Otro de los avances que nos tiene muy contentos este año es la apertura de nuestra Escuela de Administración Pública, con la oferta de la carrera de Administración Pública en nuestras sedes de Santiago y de Viña del Mar. En la medida que la escuela se desarrolle, se ampliarán enormemente nuestras posibilidades de aportar al debate público en los temas de modernización del Estado y desde otras perspectivas distintas a la exclusivamente jurídica, ya desde las políticas públicas, desde la gestión del Estado, etcétera. Así que estamos muy contentos de poder inaugurar este año esa escuela y nos acompaña acá presente Héctor Sepúlveda, el director de la Escuela de Administración Pública. También hemos avanzado en investigación mucho este año. Hemos incorporado al doctor Edison Carrasco, que es el coordinador de nuestra área, y hemos tenido ya algunos avances significativos, como por ejemplo, en los últimos 12 meses ya hemos publicado 4 artículos científicos, hemos publicado 2 libros vinculados con nuestra docencia. Además, hemos adjudicado 8 fondos de investigación para proyectos concursables en nuestra universidad. Así que estamos bien entusiasmados, bien esperanzados en que esta área vaya creciendo en el futuro en las distintas sedes. En la carrera de Derecho, que nos acompaña nuestra directora de escuela, Alicia Castillo, también quisiera destacar el trabajo que hemos desarrollado con nuestros académicos liderados por Alicia, para modernizar nuestro plan de estudio. A partir de este año, nuestra malla, nuestro plan de estudios incorpora una serie de asignaturas que era muy importante para la formación mucho más amplia de nuestros profesionales. Por ejemplo, hemos agregado una asignatura adicional en Derecho Constitucional, específicamente sobre acciones constitucionales. También hemos incorporado una asignatura más práctica relativa a los procedimientos de familia y que le aprenden los estudiantes a hacer tramitaciones que van a ser muy importantes para su ejercicio profesional. Y también, y nos sentimos muy orgullosos, hemos incorporado una línea de formación complementaria donde se incorporan a todos los estudiantes de la carrera en la asignatura de sustentabilidad, medio ambiente, multiculturalidad de migraciones y equidad de género. Esos 3 ramos van a marcar un sello diferenciador para nuestros estudiantes y les van a dar una mejor comprensión, creo yo, del mundo en el que les va a tocar desarrollarse. Así que este ha sido un gran avance y ya todos nuestros estudiantes están en ese plan de estudio. Yo no quisiera extenderme mucho más, solamente ahora quiero dar paso a la presentación de nuestra invitada. Sin duda, para quienes nos dedicamos al derecho tributario, la figura de Soledad Recabarren siempre ha sido una inspiración. Bueno, ella es joven, una mujer joven todavía, pero es una inspiración para todos porque es de aquellas personas, yo le comentaba, que tienen un reconocimiento transversal entre los distintos especialistas y que ha formado parte del debate público. Y además ha tenido un gran reconocimiento por sus pares. Soledad es abogada de la Universidad de Chile, ha sido distinguida en varias ocasiones como una de las mejores abogadas de Chile por publicaciones especializadas como la guía estadounidense de Bell Lawyers y el International Tax Review, como una de las mujeres líderes en derecho tributario. Es coordinadora del Magíster en Derecho, de la mención de tributación del Magíster en Derecho de la Universidad Católica y es presidenta del Centro de Legislación Empresarial y Tributaria CELET, dedicado a promover el apoyo a las pymes. Ha sido socia fundadora actualmente de Recabarren y Asociados, su propio estudio, y ha sido también, como ustedes saben, socia principal en varias de las grandes consultoras chilenas por mucho tiempo. Doy la bienvenida a ustedes, le doy la bienvenida a Soledad, muchas gracias por estar con nosotros, y a todos ustedes, y los dejo con esta conferencia que lleva por título ¿Cómo ayudar a las pymes post pandemia? La necesidad de un marco legal y tributario favorable. Muchas gracias. Gracias a todos. Bienvenida, Soledad. Hemos tenido un pequeño inconveniente, parece, con Soledad, que ya vamos a revisar. Sorry. Aquí está. Ahí sí.
Ahí la escuchamos. Activa la cámara, Soledad. Que se ponga verde el botoncito de la cámara y está. Ya, ahí está verde, ¿no? Perfecto. Ahí está. Ahí sí. Yo voy a silenciar mi micrófono acá. Y yo voy a correr esto para poder ver la presentación. Ya, como les explicaba, no sé si me escucharon o no, pero en definitiva la presentación contiene un poco más del material que vamos a comentar en detalle, pero que sí es relevante para poder tener un hilo rector de todo lo que vamos a ver. Y nos vamos a centrar principalmente en las pymes, en cuál es su tratamiento hoy día y qué es lo que viene y qué es lo que falta todavía por hacer para efectivamente apoyar a las pymes en este proceso. Tengo un pequeño inconveniente de avanzar páginas. Ahí sí. Ahí vamos. ¿Cuáles son las pymes hoy día en materia tributaria? La verdad es que el concepto de pyme se abrió bastante en relación a lo que teníamos en el 2014, ya que no existe la limitación de tipo social. Hoy día la única restricción que tenemos es ser sociedad anónima, se aumentó el monto de la facturación y también se amplió un poquitito las actividades que podían hacer. E incluso se pueden acoger a este régimen las cooperativas, las corporaciones y las fundaciones. Con lo cual, hoy día el concepto de pyme lo centramos principalmente en el promedio de facturación. Y en este promedio de facturación, lo que nunca podemos olvidar es qué pasa con las empresas relacionadas. Es decir, no solo considero mis ventas individualmente, sino también las ventas de las sociedades que se encuentran relacionadas conmigo. Si es que son sociedades que están bajo el mismo paraguas de control, tengo que sumar el total de las ventas de estas sociedades relacionadas y si solamente hay una participación directa o indirecta, voy a tener que sumar esa participación a mis ventas para poder determinar cuál es realmente mi nivel de facturación. ¿Dónde estaban las pymes a fines del año pasado? Cuando uno mira la información del Servicio de Impuestos Internos, se da cuenta de que el servicio habla de que empresas que facturan menos de 50.000 UFs eran 1.045.000 empresas. Y por otro lado, cuando uno mira la encuesta de microemprendimiento que hizo el Ministerio de Economía y que se publicó ahora en marzo del 2020, se señala que en Chile existen más de 2 millones de microempresarios, no pymes, microempresarios, de los cuales el 47% se encuentra formalizado ante el Servicio de Impuestos Internos. Eso significa que tenemos 965.000 microempresas y a esto hay que sumarle las pequeñas y las medianas empresas para llegar a las 75.000 UFs. ¿Por qué es tan relevante hablar de este número? Es porque en definitiva estas empresas representan más del 85% del total de las empresas constituidas en el país. Y adicionalmente, cuando se ha hablado ahora en relación a los créditos FOGAPE, que serían 400.000 las pymes que podrían acceder, estamos hablando aquellas que han facturado 12 meses seguidos al año. Pero tenemos muchísimas actividades que son temporales, como es la agricultura, como pueden ser ciertas actividades del turismo, que no por eso dejan de ser empresas y no por eso dejan de tener necesidades. Por lo tanto, es tremendamente relevante mirar el universo completo y no aquellos cortes que han de alguna manera achicado el universo de empresas que hoy día representan a las pymes del país. ¿Cuáles son las opciones tributarias que tienen estas empresas? La verdad es que están aquí puestos de más simple a más complicado y la primera opción es el régimen transparente, la segunda es el régimen general ProPyme y después es el régimen general que está sujeto a contabilidad completa y que hoy día es el sistema semi-integrado. ¿Cuál es la gracia del régimen de transparencia? Está dado para empresas que tienen
como dueños a contribuyentes de impuestos finales. Y estas empresas, al estar constituidas principalmente por personas naturales o contribuyentes de impuesto adicional, no están obligados a llevar contabilidad, sino que llevan solo un libro de ingresos y egresos. Todo lo que sale de la empresa es gasto y todo lo que entra es ingreso. Y el resultado de la empresa es el resultado final de estas salidas y entradas de caja. Este resultado final no paga impuesto de primera categoría, sino que se entiende retirado por los dueños y se ve inmediatamente afecto a impuesto global complementario. En el estudio que hizo el Ministerio de Economía de las micropymes, establece que la mayoría de ellas no tiene un ingreso mensual superior a los 500.000 pesos. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de micropymes, que es el nivel más chiquito de las pequeñas y medianas empresas, vamos a estar hablando de contribuyentes finales que lo más seguro es que estén en el tramo exento de impuesto global complementario. Por lo cual, hacerlos pagar impuesto de primera categoría, de alguna manera es forzarlos a que hagan un préstamo sin intereses al Estado. Es decir, los que más necesitan son aquellos que están prestándole dinero al fisco. En este régimen transparente, la verdad es que no se hace corrección monetaria, no tenemos gastos rechazados, los PPM son bastante bajos, los PPM los usan después los dueños contra sus impuestos personales y pagan patente municipal, pero de una UTM al año, ya que su capital propio es el capital efectivamente pagado a la empresa. Después tenemos el segundo escalón, que es el régimen general ProPyme. En el régimen general ProPyme van a estar las empresas PYME que van a llevar contabilidad completa y que van a estar afectas a impuestos de primera categoría con tasa 25%. Ellos tributan sobre base retirada, pero pueden usar el 100% del crédito del impuesto de primera categoría como crédito contra los impuestos finales. Estas empresas pueden acogerse a un sistema caja, tributando con el impuesto de primera categoría y operando en base retirada también. Aquí su capital propio es la suma del capital efectivamente pagado más las utilidades que se han generado en los ejercicios y no han sido objeto de retiro. Y la patente municipal se va a pagar sobre esa base. También tienen pagos provisionales mensuales y si optan por llevar una contabilidad muy simplificada en base caja y quieren ocupar los ingresos no renta o las rentas exentas, van a tener que llevar el registro REC y el registro SAC, eventualmente para créditos, si es que desean tener contabilidad simplificada y a la vez tributar sobre base de retiros, aprovechando créditos recibidos y rentas exentas e ingresos no renta. ¿Qué pasa con, bueno, y el tercer nivel obviamente es quedarse en el 14A hoy día, que es el régimen general, con un sistema semi-integrado. ¿Qué pasa con la transición que van a tener estas empresas? La verdad es que las sociedades que están en 14 ter pasan automáticamente al régimen de transparencia. Y las empresas que cumplen las condiciones para ser pyme y que están en el régimen, en el antiguo 14A atribuido y el antiguo 14B semi-integrado, pasan automáticamente al régimen simplificado ProPyme. En ambos casos se tributa con contabilidad completa. La cosa se empieza a complicar cuando una 14 ter antigua quiere pasar a ser un régimen simplificado ProPyme o una 14B quiere pasar a ser una empresa que tribute en el régimen transparente. Y por lo tanto, yo diría que las siguientes transparencias van en función de este tipo de cambios. Como decíamos, el 14 ter antiguo
se pasa automáticamente al régimen de transparencia y si estaban pagando los dueños por el FUT acumulado, el plazo para pagar por estas utilidades acumuladas se va a extender a 10 años. Por lo tanto, aquí se produce un tremendo beneficio para lo que es la carga final de estos empresarios. Las que estaban en el antiguo artículo 14A, que era el régimen atribuido y quieren pasar al régimen de transparencia, van a tener que ejercer la opción antes del 31 de julio. Problema que tenemos aquí, aún no se dictan las instrucciones para poder ejercer esta opción. Por lo tanto, respecto de muchos de estos contribuyentes va a haber un ejercicio de opciones a ojos cerrados. La empresa que estaba en el régimen atribuido va a tener que informar los saldos de RAP, REC, SAC y STUT que tenía, a objeto de que todas estas utilidades que pudieran estar pendientes de tributación tributen en el plazo de 10 años, amortizándose 1/10 de este STUT acumulado anualmente, y los saldos de utilidades que ya han pagado los impuestos se entiendan ya tributadas y en consecuencia puedan disponerse de ellas libremente. Las empresas que estaban en el sistema semi-integrado antiguo, imaginamos porque podían ser una sociedad anónima cerrada, ahora nada le impide quedar automáticamente en el sistema simplificado ProPyme. Pero si quiere ingresar al régimen de transparencia, va a tener que ejercer la opción, establecer los saldos existentes en sus registros y las utilidades afectas a impuesto registradas en el RAI van a tener que ser un ingreso diferido amortizable en 10 años por el socio o accionista en la proporción que le corresponden esas utilidades. Y entendemos que debieran utilizar solo el 65% del crédito. Lo relevante aquí es que todo lo que estaba en el balance y pasa al sistema caja va a tener que registrarse como un gasto del 1 de enero del 2020, a efectos de llevar a resultado ya sea las existencias o los activos fijos que estaban contabilizados en la sociedad que estaba en el sistema semi-integrado, pero que al ingresar a un sistema de transparencia en base caja, la verdad es que ya no va a llevar ninguno de estos controles. Si una empresa 14 TER no quiere ingresar al régimen transparente y se quiere ir al régimen ProPyme o al régimen de contabilidad completa, va a tener obviamente que ejercer esta opción antes del 31 de julio. Si tenía un STUT por el cual estaba tributando, se va a mantener esta misma situación, y los activos que tenía la empresa que estaba en el 14 TER en una base contabilidad caja, que era la norma que tenía antes, va a poder optar por registrar su activo fijo, sus existencias, al valor de 1 peso, porque ya fueron íntegramente llevadas a resultado, o a su valor de mercado, es decir, a su valor de adquisición menos depreciación o a su valor de reposición. Como esto es un incremento del valor del activo, necesitamos una partida doble. Y la partida doble van a ser resultados acumulados. Esta situación en el régimen de la reforma 2014 y 2016 decía que era una utilidad que se difería en el tiempo. Acá no, pasa a ser resultado acumulado, que obviamente cuando se distribuya no va a tener créditos. Y los pasivos obviamente se registran a su valor par. Las empresas que estaban en el 14A antiguo pasan automáticamente al régimen ProPyme, ya lo dijimos. Pero si quiere tributar en base a caja y no contabilidad completa, va a tener que ejercer esta opción al 31 de diciembre.
Y este cambio del régimen atribuido al régimen ProPyme no se encuentra regulado en la ley y son cosas de las cuales el servicio va a tener que legislar a través de una circular. Si estamos frente a una empresa semi-integrada que va a ingresar al régimen ProPyme, va a tener también que ejercer, bueno, va directamente a este régimen y va a tener que informar todos los saldos. Si esta empresa 14B quisiera entrar al régimen transparente, va a tener que diferir todas las utilidades por las que no ha tributado a una tributación por parte de los dueños en el plazo de 10 años. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que tiene la normativa ProPyme? Fuera de la simplicidad en la contabilidad en el régimen transparente y de alguna manera esta no tan alta exigencia en el sistema general ProPyme. Se da un régimen de incentivo al ahorro que va más allá de la definición de pyme para la ley de la renta, pero sí toma el concepto de pyme del Ministerio de Economía. Y a todas las empresas que facturen hasta 100.000 UFs anuales, se les permite deducir hasta el 50% de la renta líquida imponible si esta utilidad no se distribuye y se mantiene dentro de la sociedad. La deducción de esta renta líquida imponible tiene un segundo tope, no solo el 50%, sino que también tiene un tope máximo de 5.000 unidades de fomento. Única limitación, no pueden usar este beneficio las empresas que tengan más del 20% de sus ingresos producto de rentas de capitales mobiliarios o contratos de asociación. Un segundo beneficio es la exención del impuesto adicional, también para este concepto de empresa pyme ampliado. Lo que sí deben tributar en base a renta efectiva, están exentas del impuesto adicional por pagos al exterior, por publicidad, uso, suscripción de plataformas, servicios tecnológicos, siempre que este pago se haga a empresas no relacionadas y que este pago se haga también a empresas que no estén domiciliadas en jurisdicciones de baja carga tributaria, caso en el cual ya no están liberadas de impuestos, sino que se van a ver afectadas a una tasa reducida, pero del 20%. Otro de los beneficios es que los capitales ángeles, que son aportes de capital que va a hacer una empresa, no se considera una empresa relacionada. Por lo tanto, si un capital ángel y aporta o tiene participaciones en varias pymes, estos ingresos no se entienden relacionados y no se suman para efectos de determinar las 75.000 UFs. Estas empresas capitales ángeles deben tener por objeto promover el emprendimiento y la innovación, deben estar certificadas por la Corfo y además deben firmar un acuerdo entre el emprendedor para establecer cuál es el plan de desarrollo o proyectos que tiene esta pyme, que no se hagan disminuciones de capital que puedan permitirle al empresario pyme retirar estos aportes como disminución de capital y que la empresa Capital Ángel y la pyme no estén relacionados. Aquí debe dictarse una normativa conjunta entre el Servicio de Impuestos Internos y la Corfo para hacer efectivo este beneficio. Resoluciones que todavía no se han dictado. Dentro de las cosas que hemos tenido novedades este año han estado las medidas COVID-19, en que se anticiparon devoluciones de impuestos, se postergó hasta julio el pago del impuesto de primera categoría, se establecieron los créditos FOGAPE, se suspendieron los pagos de PPM, se postergó el pago de IVA. Esto es relevante distinguirlo porque en el caso de los PPMs, dado que las empresas han estado sin actividad o con muy poca actividad, lo más seguro es que terminen con pérdida. Por lo tanto, no tiene sentido anticipar pagos de impuestos a la renta si con posterioridad los voy a recuperar íntegramente.
En el caso de IVA, estamos hablando de un préstamo que nos está haciendo el fisco, porque nos permite cobrar el poco impuesto al valor agregado que recargamos en las operaciones que hacemos, y lo podemos pagar entre 6 y 12 cuotas a contar de octubre, ahora de acuerdo a los últimos cambios. Se postergó el pago de las contribuciones de bienes raíces, difiriendo este pago en 3 cuotas iguales sin interés. Se redujo el impuesto de timbre y estampillas a una tasa cero hasta septiembre del 2020 y se permitió ciertos convenios de pago a 24 meses con un pie del 3% con tesorería, pero que no es aplicable a ninguna deuda que ya estaba bajo convenio de pago. Hoy día se publicó en el Diario Oficial el Decreto Supremo 1043, que ya hizo efectivas algunas de las prórrogas que estábamos esperando. Se prorrogó el pago de IVA por los meses de julio, agosto y septiembre, y se pagará en 12 cuotas, o 6 cuotas, 12 cuotas para las pymes, 6 cuotas para aquellas empresas con una facturación inferior a las 350.000 unidades de fomento, y estas cuotas empiezan a pagarse desde octubre del 2020. Y se suspende el pago de PPM para los meses de julio, agosto y septiembre del 2020. ¿Qué otras cosas están pendientes? El acuerdo nacional que firmó el gobierno con un grupo importante de parlamentarios estableció que se iba a deducir el deducible que tenían los créditos FOGAPE de un 5% a un 2,5%. Se estableció que se podía obtener la devolución de los remanentes del crédito fiscal acumulado por operaciones que obviamente no son activo fijo ni exportaciones, porque esas tienen su régimen normal, sino por el crédito que es de operaciones normales. Y esto se debe principalmente a que muchas empresas quedaron sobreestoqueadas en enero, febrero, y cuando ya vino la pandemia, quedaron con stock de existencias, y por el otro lado, crédito fiscal IVA, que no lo han podido consumir con las ventas de ese stock. Entonces, se les va a permitir recuperar este impuesto que está ahí emposado como una forma de financiamiento y que obviamente se paga con las futuras ventas de estos activos. Se propone desarrollar programas de subsidio y asistencia técnica por parte de Cercotec, el FOSIS, INDAP y Corfo. Se propuso rebajar el impuesto de primera categoría a un 50%, este 25% dejarlo en un 12,5% por los ejercicios comerciales 2020, 2021 y 2022. Bueno, 2020 va a terminar obviamente con una pérdida importante, y eso significa que durante el 2021 también los resultados van a ser bastante exiguos para las pymes, y en consecuencia no tiene sentido exigirles que paguen impuestos del 25% cuando es altamente probable que sus dueños se encuentren en tramos exentos. Se amplía la depreciación instantánea al 100% hasta diciembre del 2022. Se liberan los proyectos de inversión de contribución regional del 1% para el año 2001 y se ofrece simplificar la ley de reorganización y liquidación de pymes. Varios de estos puntos se discutieron el día de hoy en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y fueron aprobados. Por lo tanto, uno diría que estos compromisos que se asumieron en este acuerdo nacional estarían bien espectrados para entrar ahora ya al Pleno de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda del Senado. Medidas que todavía están atrasadas. El Servicio de Impuestos Internos aún no dicta la circular que regula la normativa PYME. Por lo tanto, las empresas no tienen toda la información para acogerse al régimen tributario que más le conviene. Se requiere todavía que se dicte la normativa por la cual el Servicio de Impuestos Internos y Corfo regularán las operaciones de los capitales ángeles.
Esto la verdad es que es tremendamente importante. Las pymes hoy día necesitan aportes de capital. El endeudamiento se agradece, pero la verdad es que lo que se necesita hoy día es que los capitales ángeles ingresen a las empresas que hoy día están haciendo agua. Y si no es así, la verdad es que vamos a tener una gran corrida de quiebras a contar del segundo semestre de este año. Se revisó y se ajustó el sistema de otorgamiento de crédito FOGAPE, por cuanto muchas pymes no habían podido acceder a estos créditos. Si bien se ajustó el sistema, aún no se ha aplicado esta nueva regulación. Y tampoco se ha dictado la normativa que le permite a las pymes no bancarizadas acceder a financiamiento. Aquí hay fondos en Corfo y otras instituciones públicas que podrían ser canalizadas a las pymes no bancarizadas, es decir, aquellas que no tienen acceso a los créditos bancarios, a través de instituciones no financieras como leasing, factoring, cooperativa, pero al no dictarse toda esta normativa, seguimos a la espera de que estas pequeñas empresas puedan acceder a estas formas de financiamiento. Se ha hecho estudios y las microempresas, la verdad es que son tremendamente buenas pagadoras. Lo que necesitan son capitales de trabajo bastante bajos y como lo que está en juego es directamente el nombre del empresario y no existe una sociedad que pudiera ser llevada a un proceso de quiebra, la verdad es que en el corto, en el mediano o en el largo plazo terminan pagando íntegramente estos créditos. Si bien se han estado haciendo cosas, todavía faltan más cosas por hacer. Hoy día tenemos un sistema para las microempresas de quiebra que es bastante eficiente. Sin embargo, requerimos que en todo lo que es la ley de reorganización y liquidación de sociedades exista orientación a la pyme para lograr la mejor estructura en el arbitraje con sus acreedores. Normalmente se establece que de 10 empresas que entran a estos procesos, solo una logra salvarse. Y normalmente esto se debe a que no existe todo un trabajo previo antes de entrar a la reorganización para poder negociar en buena forma con los acreedores y ver una forma de cubrir sus deudas de manera razonable. Necesitamos también fomentar más los capitales ángeles. Y aquí la verdad es que se pudiera establecer un beneficio tributario a las personas naturales que inviertan en sociedades o fondos de capitales ángeles, reviviendo algo así como el capitalismo popular. Si yo invierto en algunas de estas entidades, como es un capital de riesgo, podría amortizar esa inversión en el tiempo. Con lo cual lo rebajo de mi base de global complementario y si estas sociedades logran pasar la crisis y logran flotar adecuadamente, además tengo la posibilidad de recuperar lo invertido. Por lo tanto, deberíamos crear algún tipo de capitalismo popular supervisado por Corfo, que es aquella que va a supervisar a las empresas de capitales ángeles, que pudiera de alguna manera otorgarle beneficio a todos aquellos que quieran aportar para que las pymes puedan salir de la crisis. También necesitamos modificar la ley de cooperativas, a objeto de permitirle a las pymes asociarse para ser una contraparte negociadora con las grandes empresas o para proveer ordenadamente al mercado de los bienes que producen. Hasta antes de la ley de dictación de modernización tributaria, las cooperativas solo tenían la opción de encontrarse en el régimen semi-integrado, con lo cual si un grupo de pymes quería asociarse para objeto de poder ser un jugador en el mercado con una posición relevante, la verdad es que no tenía ninguna opción porque se le volvía tremendamente caro y difícil mantener todos
los registros y los controles de una empresa que está en el sistema semi-integrado. Esto puede ser relevante con una estructura simple de cooperativa que esté en la normativa PROPYME, por ejemplo, para todos los que pueden ser recicladores. Existen muchas empresas que para ellas es un problema tratar con 100 recicladores. En cambio, si una cooperativa los organizara y esos 100 recicladores puedan ser aquellos que le entregan estos productos a la empresa, se facilitaría muchísimo la organización y la optimización del trabajo de estos microempresarios. También hay que establecer una regulación de transición que le permita a las empresas en renta presunta pasar al régimen PYME. Hemos escuchado muchísimo en el último tiempo cómo se habla de que el régimen de renta presunta es aquel que esconde a grandes contribuyentes que se disfrazan de pequeños. La verdad es que si la fiscalización se hace correctamente, es imposible que una gran empresa se disfrace de sociedad con renta presunta. Y las empresas con rentas presuntas están llanas a abandonar el régimen en la medida en que se les den las herramientas para entrar a la tributación general. Hoy día hemos hablado muchísimo de la factura electrónica, de la boleta electrónica, pero con el motivo de la crisis nos hemos dado cuenta que gran parte del país no tiene acceso a Internet. En consecuencia, si queremos ingresar a las empresas en renta presunta a un régimen PROPYME de tributación, vamos a tener que tener las herramientas tecnológicas que permitan que estas empresas pasen a una facturación electrónica, a una boleta electrónica. Y adicionalmente vamos a tener que hacer una correcta valoración de aquellos bienes que en muchos casos han sido heredados, o tienen muchos años, como los predios agrícolas, para que puedan pasar de alguna manera en buena forma al régimen PYME, tal como se pasó de régimen de renta presunta a renta efectiva en la década del 90. Se tiene que permitir renegociar las deudas tributarias que ya cuentan con convenio de pago. Cuando uno mira hoy la normativa de Tesorería General de la República, no da ningún tipo de beneficio a deudas que ya cuentan con convenio de pago. Y en época de crisis, la verdad es que las que ya venían apaleadas por la crisis social que se produjo entre octubre y diciembre del año pasado, la verdad es que ahora se ven apaleadas con la crisis sanitaria, y la verdad es que ellas también deberían tener la posibilidad de acogerse a nuevos convenios de pago. Lo otro que se vuelve tremendamente relevante es rebajar el interés moratorio de las deudas tributarias. Hoy día es de IPC más 18%. Eso es algo más que usura, es un asalto en despoblado. La verdad es que tenemos que acceder a una tasa de mercado en estas materias. Finalmente, lo que requieren las pymes, ante todo, es simplicidad en su funcionamiento para salir de la crisis. Ellos no esperan caridad, esperan ayuda. Y por tanto, están tremendamente llanas a recibir créditos en la medida en que se les den condiciones razonables de mercado y se les trate mejor todavía de lo que se tendría que tratar a una gran empresa, dado que representan más del 70% de la contratación de mano de obra y representan más del 84% de las empresas constituidas en el país. Ahí estamos. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Soledad. Yo, bueno, me olvidé decirlo al inicio, pero está la posibilidad de hacer preguntas al chat. Han llegado algunas preguntas que me gustaría planteártelas, pero para quienes no lo sabían o no descubrieron ahí en la pantallita al lado derecho, tienen un chat. Ese es para enviarnos preguntas y nosotros se las vamos a enviar a Soledad. Yo quisiera, bueno, agradecer y
plantearte a lo mejor algunos comentarios para ver qué opinas tú. Me gustaría conocer tu opinión sobre una mirada un poco más general, sobre en qué condiciones sería razonable para una pyme que hoy día está, en términos más simples, a la espera de la información del servicio para poder tomar esta decisión. ¿Cuáles serían, crees tú, los elementos clave en que un pequeño emprendedor o una pyme debería fijarse, en resumen, para tomar esta decisión? Y si es probable de que ese plazo se amplíe. ¿Se ha escuchado, tienes tú alguna información de que ese plazo se vaya a ampliar o que ya se haya ampliado? No que Porque yo sepa. va a pasar como la reforma del 2014, cuando mucha gente se enteró al año siguiente en qué régimen había quedado al final. Sí, el problema es que también la información en la página del servicio no ha sido totalmente útil. Yo tengo clientes que no son pymes, que cuando uno mira su malla de sociedades, a todas o casi la mayoría de ellas les han señalado que van a estar en el régimen ProPyme. Y la verdad es que uno mira la malla y dice, con el volumen de ventas del grupo, ninguna de ellas debería estar ahí. Entonces uno dice, si para las grandes y para las mallas de sociedades hay errores, puede que para las pequeñas también. Entonces es un problema. Hay situaciones que la verdad es que están en la ley, pero nadie se las ha dicho a la pyme. Existían muchas familias que habían heredado un inmueble que arriendan y para facilitar esto habían constituido una sociedad. Hoy día esas sociedades que se dedican al arriendo de bienes tienen necesariamente que ingresar al sistema semi-integrado, no tienen la opción de estar en el atribuido como ocurría en el régimen vigente entre el año 2014 y 2020 y 2019, disculpa. Entonces uno a esa gente le dice, ¿sabes lo que tienes que hacer? Es poner término de giro y liquidar ese negocio. Porque la verdad, si no vas a terminar pagando un 44-45 de impuesto en lugar de un 40, o va más bien a encarecerse tu tributación en 9.45 puntos, porque si incluso estás en el tramo exento, porque son varios hermanos que arriendan una casa, la verdad es que el 27% lo tienen que pagar y no van a recuperar el 27%, van a recuperar un 17.55% y el resto se va a perder. Entonces, se necesita que de alguna manera las empresas pregunten qué les conviene para que puedan hacer una elección inteligente del sistema y no nos encontremos como ocurrió en la reforma del 2014, que muchas pymes fueron al Servicio de Impuesto Interno y hicieron la elección 14 ter. Y la verdad es que estas pymes tenían FUT acumulado en ese momento y de repente se dieron cuenta que tenían un global complementario estratosférico, impagable, porque todas las utilidades que había tenido su negocio en 14 ter, 14 cuater, que eran formas de postergar, incluso el impuesto de primera categoría, se encontraba en una máquina que hacía pan o en un local que habían logrado comprar. Entonces, la verdad es que necesitamos que el pyme tome una decisión que realmente sea una decisión que lo favorezca y no simplemente lo que me dicen que tengo que hacer. Sí, yo en eso te encuentro toda la razón. Ya lo hemos vivido en los últimos años. ¿Cuál es tu opinión del rol que debiera jugar el Servicio de Impuestos Internos en la asesoría, en una oficina de asesoría específica para esto? Porque además se aprobó con la última reforma tributaria la creación de la Defensoría del Contribuyente. Se supone que dentro de las facultades que uno lee ahí en la ley, estaba la de orientar a los contribuyentes. Y se secó orientar, entregar información, emitir opiniones técnicas, pero esta función de orientación, ¿cuál es el rol que, bueno, ese defensor todavía no se crea, no se nombra, va a tomar tiempo, y a lo mejor ahí vincularlo con tu actividad en el CELET? ¿Dónde el pyme puede ir a preguntar? ¿Existe todavía la idea de que voy a ir a contar todos mis problemas al Servicio de Impuestos Internos? La gente te mira y te dice, mira, yo no voy a ir al Servicio de Impuestos Internos. ¿Qué ventanas quedan entonces
para que puedan recibir esta información? Mira, yo he visto que existen varias corporaciones que están trabajando, entre ellas nosotros. Nosotros tenemos una página en LinkedIn y estamos por sacar nuestra página web, donde la idea es que la gente incluso pueda hacer preguntas a través del chat y se le responda por algún asesor tributario que está trabajando, entre comillas, pro bono en esta estructura. Y aquí tenemos abogados de auditoras, abogados de estudios de abogados, gente que está dispuesta a dedicar horas a atender a las pymes, por un lado. Y eso mismo pasa con otras entidades. También tienen las asociaciones gremiales. Tú puedes lograr ese apoyo en la Cámara de Comercio, si es que eres un comerciante, en la multigremial, en la SECH, donde también canalizan estas preguntas hacia personas que pueden apoyarlos. De hecho, nosotros también apoyamos a estas tres entidades, a la multigremial, a la CONAPYME, a la SECH y a la Cámara de Comercio, cuando tengan temas tributarios. Por lo tanto, recurran a las asociaciones, hagan preguntas, y estas asociaciones van a transmitir estas consultas a asesores calificados que les van a responder lo que realmente necesitan saber. Muy bien, porque se requiere hacer muy concreto en algunos casos, para algunas personas, una especie de simulador donde uno puede ingresar sus datos, como lo hace hoy día, en el día de mañana, para escoger un crédito para comprar una máquina en un banco, que el día de mañana la gente pueda simular su situación con información que ellos propongan y que les dé una propuesta y que les entregue alguna información. Yo creo que en eso el servicio, a diferencia de otras administraciones tributarias de otros países, todavía les falta avanzar. Todavía les falta avanzar en una... Yo soy muy dura y crítica normalmente del servicio, y la verdad es que tampoco soy tan querida porque soy muy dura, pero yo te diría que hay algo bueno que ha hecho el servicio en el último tiempo. Cuando entró a la OCDE, el Servicio de Impuestos Internos asumió que iba a tener un departamento de protección del contribuyente. La verdad es que esa cosa nunca se montó muy bien, pero yo diría que ahora, a raíz de la crisis, ha estado funcionando muy bien todo un área de capacitación del Servicio de Impuestos Internos, que son charlas online a nivel básico, a nivel medio, que ha permitido de alguna manera capacitar, sobre todo uno diría al asesor de cabecera del PYME, que normalmente es el contador, porque es al que recurren por cualquier problema que tienen, y ellos han podido acceder a estas capacitaciones del Servicio de Impuestos Internos que han sido bien serias y bien buenas, fíjate. Muy bien. Soledad, una pregunta bien específica que nos envían, a lo mejor hay que responderla en un sentido más amplio para que le sirva a alguien más, pero si una empresa cuenta el 31 de diciembre del año pasado con saldo en activos fijos y existencia muy alta, según se entiende, al escoger el régimen ProPyme, esto sería gasto directamente, por lo que podría generarle pérdida tributaria. ¿Es así? Sí, es así. ¿Le Es así. Si convendría esta escoger ley el de régimen? transparencia va a partir exactamente con todas estas existencias y estos activos como un gasto del 1 de enero del 2020. Y ese es otro de los problemas que tenemos, es decir, hemos pasado de vacaciones a crisis COVID, en el intermedio a operación renta, terminó esto a mediados de mayo, y recién ahora estamos empezando a pensar qué vamos a hacer cuando esto ya partió hace 7 meses. Es Por lo cierto, tanto, estamos atrasados. es cierto. Otra pregunta que nos hacen es cuando los socios personas naturales son dueños de empresas, para establecer el régimen para cada una de ellas, ¿es necesario revisar las ventas, agregadas de todas las empresas o se miran individualmente? No, tú tienes que partir con tu renta individual, pero le tienes que sumar las rentas de tus relacionados. ¿Y cómo se Ya. mira? Si es que esta empresa participa como controlador en otra, suma el 100% de las ventas. O sea, tengo el 51% de propiedad, sumo el 100% de las ventas de esa filial mía a mis ventas propias. Y si supero las 75.000 UFs, ambas
pasamos a contabilidad completa. Si tenemos un dueño en común que tiene X participación acá y un 10% al otro lado, yo a la venta de esta empresa le voy a sumar el 10% que tiene mi dueño en la otra. Por lo tanto, tomo el 10% de la otra empresa, de las ventas de la otra empresa, y la sumo a mis ventas. Si supero las 75.000 UFs, lo más seguro es que ahí yo pase al régimen semi-integrado y la otra va a depender de cómo Perfecto. ella consolide las ventas. Entonces, no es una suma línea a línea, sino que donde existe control, se suma línea a línea. Y donde existe participaciones que no son controladoras, se suma la participación de la relación en las ventas propias. Perfecto. Perfecto. Y para definir control, el criterio, ¿cuál sería? La Está en definición. una de las láminas, que no la tocamos, Sí, sí. en que al final del día lo que te dice es que si tú tienes más del 50% o administras o tienes más del 50% de las utilidades, necesariamente eres controlador. Esa es la regla más fácil. Perfecto. Siempre son reglas de relación bien complejas que Claro, generan ahora mucha están confusión. para temas, claro, ahora están especialmente para temas tributarios en el artículo 8, número 17 del Código Tributario. Ahí volvemos a lo que hemos hablado otras veces, de cómo simplificar y tener reglas únicas para las mismas materias. A veces se consideran normas del mercado de valores, a veces las normas específicas del código, a veces de una ley especial, para entender relaciones entre empresas, controlador, etcétera. Es siempre difícil. Te voy a hacer una pregunta para ir terminando, otra pregunta que nos llega. ¿Qué sucede con las pymes cuando en la cual el dueño tiene deuda? Deuda CAE y es retenido constantemente por el servicio su devolución de PPM por tener una deuda CAE. Entiendo que es un caso bien particular, pero no sé si hay algo que en general que uno podría decir en general esta situación de las retenciones de devolución, ¿no? Se va a tratar como un retiro, porque al final del día esa devolución, más que llegarle al dueño, a la sociedad, va a compensarse con deudas de la persona natural. Perfecto. Y ahí estamos hablando, imagino, de empresario unipersonal, es decir, funciono con el mismo RUT para la empresa que para la persona. Perfecto. Yo, bueno, solamente te quiero agradecer y darte el espacio para que nos puedas decir algo con lo que quieras terminar, o en general mencionarnos algo de cómo podemos contactar al centro o las personas que se están interesando y descubren el centro. Yo debo decir que es un trabajo como pocas veces se hace en Chile, donde Soledad ha reunido a un conjunto de abogados de gran prestigio y además de otros profesionales y que trabajan pro bono para apoyar a las pymes. Eso yo diría que se ha transformado en una ventana de esperanza en muchos casos, en un proceso constante de modificación, modernización o simplificación de nuestra legislación tributaria que la vuelve extremadamente compleja. Todos somos responsables de eso, los profesionales, los expertos, los políticos, en encaminarnos hacia un sistema tributario que tenga mayor transparencia y que sea mucho más fácil de comprender. Pero mientras tanto hay esperanza, hay lugares como el CELET y hay otros que están entregando buena información, el Servicio de Impuestos Internos también, como lo ha dicho Soledad, para que la gente pueda comprender, sobre todo en estos procesos de transición. Ojalá tengamos un periodo más extenso de estabilidad normativa para poder empezar a entender y comprender y que empiecen a salir investigaciones y que se pueda volver a publicar un manual de derecho tributario pronto para poder enseñar y aprender mejor nuestra normativa. Soledad, te doy la palabra si quieres decir algo. Te agradezco. A ver, CELET hoy día está en LinkedIn o nos pueden escribir. En mi caso es soledad@celet.org. Y con eso, la verdad es que cualquier consulta que llegue la vamos a responder. Y como dices tú, en este momento somos más de 45 profesionales de
auditoras, estudios de abogados que están dispuestos a tomar estas consultas, responderlas, y en el caso de que necesiten una asesoría mayor o incluso una defensoría por un conflicto con el Servicio de Impuestos Internos o los tribunales tributarios, también hay abogados disponibles a asumir esa defensa gratuitamente. Así que van a ser todos bienvenidos. Y esperamos en el corto plazo, junto contigo, tratar de montar algún tipo de educación continua para micro y pequeños empresarios que quieran capacitarse en distintos temas de negocios que los puedan ayudar a desarrollar su negocio de mejor manera. Bueno, cuenta con nosotros. Muchas gracias, Soledad. Gracias a todos los participantes. Gracias a quienes han enviado sus preguntas. Todas van a ser respondidas y nosotros nos comprometemos a hacérselas llegar a Soledad también para que conozca inquietudes que a lo mejor no alcanzaron a aparecer ahora en la presentación. Y bueno, será hasta otra oportunidad y con esta actividad damos por iniciada las actividades académicas de la facultad, pero también hemos dado un paso más en la difusión de nuestra normativa y en el apoyo a la pequeña y mediana empresa tan importante en estos días. Muchas gracias, Soledad, gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.